Ahí ya estoy grabando, mi Cinti, muchas gracias. Sí, Bueno, ahí sí se familia. está grabando. Ok. Para las personas que están por primera vez, yo les estaba comentando que estamos estudiando el libro de Mateo. Ya, estamos estudiando el libro de Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento y es escrito por el apóstol Mateo. Bueno, estamos viendo que las primeras palabras que estamos viendo en este momento son palabras que nos ha dicho el Señor Jesucristo. Por ende, lo que vamos a escuchar hoy, aprender hoy, es lo que habló el Señor Jesús. A mí me encanta más. No desprecio lo que dijeron los otros apóstoles, pero cuando lo dice como que el mismo Jesús, a mí me apasiona. Me apasiona más cuando sé que son palabras del Maestro. Bueno, entonces estamos en Mateo capítulo 7, familia, y hoy vamos a estudiar el versículo 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Entonces, si alguien quiere leerlo, puede decir amén y activa su micrófono, porfa. Joana, ¿puedes repetir otra vez cuál cita? Sí, es Mateo 7, 15 al 20, mi preciosa. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Les voy a dejar un día una tarea de aprendernos los libros. ¿Alguien dice amén? Y yo, amén, dame. Oh, ¿alguien lo va a leer ya? Yo lo que está bien lo puedo leer, dame un segundito. Mateo 7, ya lo Del tengo aquí. 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Ok. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son los rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén, mi Jessy, muchas gracias. Bueno, familia, aquí estamos viendo que Jesús nos está dando una advertencia de los falsos profetas, ¿ya? En la enseñanza anterior que nos compartió Jessy, nos estuvo hablando sobre la puerta estrecha, nos estuvo hablando realmente que él nos advirtió de que hay dos puertas, hay dos caminos que nosotros tenemos la oportunidad de seguir. Está el camino de la puerta ancha, que él manifestaba que muchos entran por esa puerta ancha y es la puerta que te lleva a la perdición, y está el camino de la puerta estrecha, que realmente pocos son los que entramos por esa puerta y es el camino que realmente nos lleva a la salvación. Pero acá ya el Señor lo que nos quiere decir y nos quiere recordar es que ahora van a haber muchas personas, muchos falsos profetas que van a querer hacernos entrar por esa puerta ancha, ¿ya? Y eso lo estamos viendo en muchas iglesias, familia, ¿ya? Donde nos están vendiendo un evangelio muy light, ¿ya? Es un evangelio totalmente light. Yo les cuento como testimonio que antes de yo llegar acá a este país y de casarme con mi esposo, él me confesó que él iba a una iglesia donde realmente le vendían un evangelio demasiado light, o sea, no, demasiado relajado, como que de extremada gracia, muchísima gracia. Entonces, tenemos que tener cuidado de estos falsos profetas porque ellos van a intentar guiarnos por esa puerta que nos lleva a la perdición. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que basarnos en la palabra de Dios para poder diferenciar e identificar este tipo de falsos profetas. Hay una palabra que nos dice a nosotros, y ya la vimos, los que estamos en este estudio bíblico, cuando Jesús nos dijo que no juzguemos, ¿ya? Que no debemos juzgar y que si vamos a juzgar, primero debemos sacarnos la viga que tenemos en el ojo nuestro para después sacar la paja que está en la otra persona. Hay gente que dice, no, es que nadie puede juzgar, pero la palabra también nos dice que debemos juzgar con justo juicio. Y aquí, cuando Jesús nos está diciendo que nos guardemos de los falsos profetas, pues nos está llevando a nosotros a tener un tipo de juicio sobre los profetas de hoy en día, porque si yo no tengo un tipo de juicio, si yo no puedo ver si los frutos de esta persona para saber si estoy yendo a una iglesia correcta, pues ¿cómo me voy a dar cuenta? De cierta manera sí tenemos que juzgar, pero juzgar con justo juicio, ¿ya? Entonces, dice que las advertencias de los falsos profetas están basadas en la convicción de que no todos los profetas son verdaderos. La verdad puede ser violada y los enemigos del evangelio usualmente ocultan su hostilidad y se hacen pasar por hermanos en la fe. Mire que aquí dice que ellos están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Acordémonos que el enemigo conoce muy bien la palabra del Señor y de hecho el enemigo las 3 veces que intentó tentar a Jesús en el desierto cuando él estaba saliendo del ayuno, lo tentó con versículos bíblicos, lo tentó con la misma palabra de Dios. Entonces el enemigo conoce muy bien y dice, porque quiere engañar incluso a los escogidos, nos dice la palabra del Señor. El enemigo no va a querer engañar al que no está buscando de Cristo, porque ya lo tiene engañado de cierta manera. Entonces, él se viste como lobo de oveja y viene a las iglesias a vestirse de falso profeta para querer engañarnos a nosotros y hacernos entrar por esa puerta ancha. Entonces, no, yo voy a la iglesia y con eso es suficiente porque nos hacemos llamar cristianos, pero recordemos, y esto lo vamos a ver más adelante, que la parábola de las 10 vírgenes nos habla de que las vírgenes representan la iglesia. Por ende, Jesús nos estaba hablando de que 5 vírgenes se quedan y 5 vírgenes se van. Eso quiere decir que la mitad de la iglesia se queda en el rapto y la mitad de la iglesia se va. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que nos están vendiendo un evangelio demasiado light, demasiado fresco, donde realmente las personas llevan años de ser cristianas y no hay verdaderos frutos en las personas. Entonces, él acá muy claro nos está diciendo, por sus frutos los conoceréis. Él no nos está diciendo por los dones los conoceréis, porque no toda la persona que ustedes vean que tenga don quiere decir que hay una relación con el Espíritu Santo, porque de hecho los dones son irrevocables, familia. Dios, cuando creó a Satanás, antes de que Satanás se rebelara, ya Dios le había dado poderes a Satanás. Y no se los quitó. A pesar de que lo desechó del jardín, no le quitó los poderes a Satanás. Entonces, muy clarito nos dice por sus frutos, por más milagros que haga. Recordemos que cuando el pueblo de Israel, Dios le estaba dirigiendo a Moisés para que lo sacara de la esclavitud de Egipto, Dios se manifestó a través de Moisés por diferentes tipos de milagros ante el faraón. ¿Y qué pasó? Los magos y los brujos del faraón hicieron los mismos milagros, imitaron los mismos milagros de Moisés, pero ellos no venían de parte de Dios. Entonces los falsos profetas nos van a querer engañar a nosotros con sus dones incluso. Nos van a querer engañar haciendo milagros, nos van a querer engañar hablando lenguas, nos van a querer engañar profetizando. Pero la palabra no nos dice por sus dones los conoceréis o por la fe que ellos tengan los conoceréis, sino que nos está diciendo por sus frutos los conoceréis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Engañar a la misma iglesia. Ellos quieren engañar a las ovejas porque saben que si estamos en una iglesia es porque estamos buscando de Cristo. Y obviamente el enemigo no va a querer que nosotros seamos personas de frutos, porque él no va a querer que nosotros seamos salvos, él no va a querer que nuestra alma se salve. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando él dice que por sus frutos los conoceréis, es cuando yo les digo que nosotros tenemos que hacer un justo juicio.
cómo se está comportando esa persona de donde nosotros estamos recibiendo una enseñanza bíblica. ¿Cuáles son los frutos de esta persona? ¿Realmente es una persona de frutos? ¿Realmente es una persona que tiene una relación con Dios? ¿Y cómo te das tú cuenta de esto? ¿Cómo enfrenta esa persona los problemas que tiene? ¿Cómo habla esa persona ante las circunstancias? Tú te das cuenta, tal vez porque aún sin de pronto vivir con él, tú te das cuenta cómo mira a la esposa, cómo le habla a la esposa y viceversa. Es por los frutos que nosotros reconocemos a estos falsos profetas. Debemos de poner atención a la manera de vivir que demuestra cada una de las personas que nosotros estamos siguiendo. Porque es que aunque ustedes no lo crean, nosotros recibimos ministración de esa persona. Entonces, ¿qué nos está ministrando esa persona? ¿Nos está ministrando una obediencia a Cristo o nos está ministrando rebeldía de Cristo? ¿Qué pasó con el profeta, con el rey Saúl? El rey Saúl había sido elegido por Dios y fue de hecho el primer rey de Israel y había sido elegido por Dios en su momento porque era un ungido de Dios. Pero ¿qué pasó? Él se dejó llevar por su orgullo, por su rebeldía, en un momento no quiso obedecer 100% lo que Dios había mandado y Dios se enojó y lo desechó inmediatamente. Ya Dios no lo veía a él como rey, pero aún así, ya Dios no lo veía como rey. Dios le dijo al profeta Samuel, ve que te voy a mostrar cuál es el nuevo rey para Israel, porque yo a David ya no es Saúl ya no es el rey de ese trono. El profeta Samuel fue a ungir a David, pero aún así David era un muchachito muy jovencito en ese entonces, fue ungido para ser el rey, pero Saúl seguía siendo el rey. Mas ya no contaba con el respaldo de Dios, porque ya Dios no le respaldaba a Saúl en nada de lo que él estaba haciendo. El pueblo lo veía como rey, pero ya Dios no le veía a Saúl como rey. Para Dios, el rey de Israel era David. Pero David todavía no estaba sentado en el trono. David, recién a él lo ungieron, él tuvo que empezar a pasar por diferentes tipos. Precisamente por eso él fue el que dijo en el Salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová, porque David estaba siendo entrenado desde que era un pastor de ovejas. Él estaba siendo entrenado, él tenía aflicciones. Él había enfrentado a leones, él había enfrentado a osos, él se estaba afligiendo porque su familia no lo amaba, el único que le amaba era su mamá. Sus hermanos lo desechaban, su papá no creía en él porque era un simple pastor de ovejas, no confiaban en él para ser un guerrero. Y él pasó por diferentes tipos de aflicciones y aun cuando él fue ungido y le dijeron, tú vas a ser el rey de Israel, la promesa no fue inmediata. Él recién tenía 16, 17 años cuando lo ungieron como rey, pero él después le tocó pasar procesos donde el rey Saúl empezó a confiar en él, en la valentía de él. Él fue el que derrotó a Goliat y desde ahí se ganó el respeto de todo el pueblo. Y el rey Saúl lo hizo su mano derecha. Pero el rey Saúl no sabía que él era el rey, que en algún momento le iba a reemplazar su trono. Entonces, a pesar de que muchas veces vemos a una persona con un ministerio lleno de gente, eso no quiere decir que tenga el respaldo de Dios, porque hay muchos falsos profetas que lo hacen para engañar al mundo, o aún otros que en su corazón sí estaba el servir a Dios, pero con el tiempo su corazón se llenó de orgullo, se llenó de rebeldía y ya ni siquiera tienen una relación con Dios, sino que tienen una relación con el ministerio. Hay gente que no precisamente porque tenga su ministerio grande quiere decir que tiene una relación con Dios. Entonces aquí nos está diciendo muy claro que por sus frutos ustedes los van a conocer, ¿ya? Nosotros antes también de ir a juzgar a una persona, si está dando frutos, si no está dando frutos, tenemos que analizarnos nosotros mismos también. Si nosotros somos personas que donde quiera que estamos yendo, estamos dando frutos y representamos donde quiera que llegamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Si la gente puede decir de nosotros, no sé si han hecho un análisis interno desde que te convertiste a Cristo, ¿qué dicen de ti? Si dicen que no has cambiado en nada, que sigues siendo la misma mujer de antes,
que sigue siendo cantalitosa, que sigue siendo gritona, que sigues tratando mal a tus hijos. Porque cuando dicen eso de nosotros es porque no estamos dando frutos. Entonces ahí también tenemos que hacer un análisis interno, qué es lo que está pasando con nosotros. Santiago capítulo 3, versículo 11, él dijo que no puede brotar de una fuente al mismo tiempo agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y al mismo tiempo nos estamos comportando como la gente del mundo. El mismo Dios lo dijo, por cuanto eres frío o eres caliente, porque cuando eres tibio, yo te vomito de mi boca. A Dios no le gustan las cosas tibias. Él necesita que nosotros demos fruto. Pero ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuál es el fruto que nosotros tenemos que dar? Es importante que conozcamos cuál es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Alguien lo quiere leer? Gálatas capítulo 5, versículo 22. 22 y 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, mire que tenemos que aprender a tener diferencia en lo que es un don y lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son 9, pero se le llama fruto. Es el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu dice que es amor, es paciencia, es paz, es fe, es templanza, es mansedumbre, es dominio propio. Entonces, ¿cómo tú puedes saber si soy una persona que estoy dando frutos o si la persona donde yo me estoy congregando es una persona que está dando frutos? Es cuando nosotros vemos que esa persona tiene amor, que esa persona tiene paciencia, que esa persona es una persona mansa, que esa persona tiene dominio propio. Lo más importante es tener dominio propio, ¿ya? Eso es lo más importante. La diferencia entre un don y un fruto es el que el don se ve inmediatamente. En cualquier momento, Dios te puede dar a ti un don de sanidad. Tú puedes orar por una persona y esa persona se sana. Eso es un don. Don de sanidad, un don de profecía, el don de hablar en lenguas. Todos estos son dones y se dan inmediatamente. Pero el fruto tú lo desarrollas a través del tiempo. Y para que tú veas ese fruto desarrollado en tu vida, es necesario que tengamos una relación con Dios y que tengamos un estudio de la palabra todos los días. Es necesario, familia, no es suficiente que vamos a la iglesia todos los domingos y que en toda la semana Dios nunca te ve. Dios no te ve cogiendo la Biblia, Dios no te ve orando, Dios no te ve viendo una prédica, pero todos los domingos, una persona que va a la iglesia todos los domingos es muy difícil que sea una persona de fruto, porque no te estás llenando del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no podemos ser personas de fruto, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio. Es el Espíritu Santo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno ve a alguien y uno dice, wow, tiene una gracia esa persona, o se le ve tanto el amor de Cristo o refleja tanto la presencia del Espíritu Santo, es porque son personas que tienen una relación con el Espíritu Santo. Como hay otras personas, y de hecho que evangelizan, y realmente no se les ve la gracia, no se les ve el amor, más bien tienen como caras condenadoras, ¿ya? Entonces ahí tú te puedes dar cuenta, porque el Espíritu Santo se refleja incluso en el rostro de cada uno de nosotros, debe reflejarse el Espíritu Santo, ¿ya? Los frutos a largo plazo se dejan ver qué tipo de relación tiene esa persona con Dios. Porque yo no puedo decir que soy cristiana
o que soy evangelista si le trato a mi hijo con malas palabras. ¿Ya? Gracias a Dios, yo nunca fui una persona que le hablé feo a mis hijos. Lo más feo que yo le decía a mis hijos antes de conocer a Cristo era una palabra que usan mucho en Colombia, que se dice culicagado. Esta culicagada, este culicagado, cuando no estaba en Cristo. Y ahora en Cristo, pues el Espíritu Santo, esa palabra ni siquiera hace parte de mi vida. Pero ¿cómo te das tu cuenta? Cuando tienes control, dominio propio, cuando estás enojada, quieres hablar mal, pero terminas hablando con el fruto del Espíritu, llena de amor, llena de palabras que edifican a tus hijos, que edifican a tu pareja, que edifican a tus compañeros de trabajo. Cuando tú miras el carácter de esa persona, cuando tú miras cómo esa persona está reaccionando ante las dificultades. Es el fruto de las personas, no es el don. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, Jesucristo, ¿ustedes creen que él no tenía toda la autoridad y todo el poder para bajarse de esa cruz cuando él le decía, si crees, si eres el Rey de Reyes, bájate de ahí. Si eres tan poderoso como dices, bájate. Él podía tener la oportunidad de usar su don y bajarse de esa cruz, pero él no usó el don. Jesús en ese momento lo que hizo fue usar el fruto del Espíritu Santo, porque a pesar de que a él lo estaba maltratando y le estaban diciendo que él no era el rey de los judíos, siendo el rey, él lo único que hacía era pedir perdón a Dios porque no sabían lo que estaban haciendo. Entonces era un hombre que tuvo la oportunidad de usar su don para defenderse y para demostrarle a todo el mundo lo equivocado que estaban, o tenía la oportunidad de usar su fruto y más bien extender gracia, misericordia, amor y pedir misericordia y perdón a Dios por los pecados que ellos estaban cometiendo en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces nosotros, más bien, yo sé que la palabra del Señor dice, mía es la venganza, escrito está. Por eso el Señor nos dice que procuremos hacerles a todos el bien, no importa que nos paguen con mal. Y a veces nuestra naturaleza pecaminosa se quiere vengar, pero luego nos acordamos que somos cristianos y no nos podemos vengar. Pero no es bueno que una persona cristiana diga, te estás metiendo con un hijo de Dios. Y con un hijo de Dios no se mete nadie. Cuídate del Dios porque él dice, mía es la venganza. Eso tampoco es sano y eso tampoco es correcto. Porque Jesús tampoco nunca lo hizo en la cruz. Él no dijo, ustedes se están metiendo con el hijo de Dios. Al contrario, él tuvo humildad, se llenó de humildad y lo único que hacía era, Padre, perdónalos. Si nosotros sabemos que de Dios es la venganza, pues no le pidamos, no le digamos a ellos, ya vas a ver con quién te metiste. No, eso no es correcto. Y hay mucha gente que todavía dice estas cosas. Y hay gente incluso que son apóstoles y todavía dicen, ya sabes con quién te metiste, como utilizando a Dios y él va a ser el que, sí, Dios nos defiende. Eso es verdad. Pero no debemos utilizarlo ni utilizar la palabra de Dios para apedrear a otras personas. Hay personas que utilizan la palabra de Dios a su manera. Y mire, se los digo en serio porque yo he escuchado muchos testimonios, que se van a iglesias donde más que seguir la palabra de Dios, lo que hacen es seguir doctrinas humanas, porque eso es lo que hacen muchos pastores, poner sus propias reglas humanas, como las que están aquí en el estudio bíblico conmigo desde el principio de Mateo. Hemos aprendido que los fariseos lo que hacían era arreglar la ley a la manera de ellos y poner sus propias doctrinas humanas. Por eso es que ellos le decían a Jesús, usted vino a quebrantar la ley. No, él dijo, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a que la ley se cumpla como se tiene que cumplir, no como ustedes dicen, porque lo que ustedes dicen realmente son doctrinas que ustedes mismos han puesto, son doctrinas. De hecho, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, porque están queriendo hacer la voluntad de Satanás y no la del Padre. ¿Y en dónde dice eso? Eso está en Juan 8:44, creo, lo anoté por acá. Juan 8,
Juan 8:44, creo que fue. Él le dice a los fariseos, Juan 8:44. ¿Por qué? Porque ellos seguían doctrinas realmente de hombres. Ellos no seguían la palabra de Dios como tenía que hacer. Y lastimosamente hay muchas iglesias que no siguen la palabra de Dios. Y es importante que cuando nosotros vayamos a una iglesia, leer la Biblia, familia, leamos la Biblia. Veamos que lo que me dice esa persona que está parada al frente mío es lo que está escrito en la Biblia. Y cuando no encuentres lo que esa persona diga, ¿me puedes sustentar, por favor, con pasaje bíblico donde dice eso? Porque hay muchas iglesias, porque Satanás, él no quiere engañar ya a la gente que él tiene engañada afuera. Él necesita meterse a las iglesias para engañar a la gente de las iglesias y mostrarles un evangelio diferente para que estas personas no sean salvas. Pero también se ha metido con tanta religiosidad como los fariseos, y estas personas están siendo apartadas de Dios, o hay muchos casos en que los matrimonios se han destruido por culpa de la religiosidad, porque quieren enseñar conforme a lo que ellos piensan y a las condiciones que ellos están colocando. Entonces, todos los satanizan, todos los satanizan. Para ellos, todo es Satanás, todo le dan la gloria a Satanás, todo es de Satanás para ellos, todo es de Satanás. Entonces hacen a las mujeres demasiado religiosas y condenadoras y llegan a sus casas donde sus maridos todavía no conocen de Cristo y empiezan a decir, ya no puedo hacer eso porque es malo, ya no puedo hacer eso porque es malo, ya no me puedo poner una blusa porque es malo, ya no me puedo poner la argolla de matrimonio porque es malo, no me puedo poner aretes, todo lo satanizan. Todo lo satanizan al punto que los esposos se han aburrido y las han dejado. Eso no es de Dios. Dios no viene para que los matrimonios se destruyan. Él viene para que el matrimonio esté siempre en unidad. Que no te puedes cortar el cabello, entonces nunca se cortan el cabello. Esos son doctrinas humanas. Son doctrinas humanas realmente. Eso, Cintia. O sea, también ponen y condenan cosas que realmente no son condenables. No son salvíficas. Como dice Cinti la otra vez, una pastora, los que celebran la Navidad se van para el infierno. Y a esa misma pastora luego yo la veo deseándonos feliz año a todos, entonces, ¿por qué está celebrando también el feliz año? O sea, no tiene sentido, ¿ya? Entonces es que todo esto es de no, se está celebrando a Cristo y el nacimiento de Cristo, aunque no nació en diciembre, pero no dice en la Biblia que eso sea algo condenatorio. La palabra nos dice cuáles son los pecados que a nosotros nos condenan. Entonces no podemos dejarnos engañar. La otra vez una chica me comentó en un video, a mí se me quedó tan grabado sobre yo y me parece terrible esto, que dice, ustedes los religiosos lo que hacen es destruir matrimonios, porque mi hermano cuando se convirtió a Cristo dejó de intimar con su esposa porque no se podía y la esposa lo dejó. Eso no es bíblico. Pero sí hay iglesias que se ven cosas así. Entonces, tengamos cuidado porque el enemigo se ha metido a las iglesias. Se ha metido a las iglesias. Y yo sé que hay satanistas que el Señor ha restaurado. Pero cuando yo escucho un ex satanista que solo pasa hablando de Satanás, 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 yo digo, con eso hay que tener cuidado, porque en la iglesia está dándole el trono más a Satanás que a Dios y que a Jesús. Y él se disfraza como ángel de luz para engañar, dice la palabra. Él se disfraza como ángel de luz para engañar incluso a los escogidos. Entonces es importante, familia, como dice la palabra, por sus frutos ustedes los conoceréis. Ellos vienen vestidos a nosotros de ovejas. Dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Yo no puedo servir a dos señores al mismo tiempo.
Yo no puedo decir que yo creo en Dios y al mismo tiempo estoy maldiciendo a todo el mundo. Ni estoy juzgando a la gente, ni estoy condenando a la gente. Hay iglesias que solo te pasan condenándote. Y todo es condenación. Y no muestran el amor de Jesús. Familia, yo siempre les he hablado del pecado. Yo siempre les he dicho que nuestras vidas con Cristo tienen que dar fruto. ¿Somos salvos por gracia? Sí. Tú y yo hemos sido salvos por gracia, pero el resultado de nuestra fe son las obras. La palabra lo dice, la fe sin obras es muerta. Si nosotros no demostramos nuestra fe, ¿cómo demostramos nuestra fe? Tomando nuestra propia cruz, muriendo a nosotros mismos y siguiendo a Cristo. Porque eso lo dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. Porque no es fácil seguir a Cristo, no es fácil caminar por una puerta estrecha. Es mucho más fácil caminar por toda la puerta donde todo el mundo está andando porque todo el mundo dice que es por ahí. Pero eso no quiere decir que ese sea el camino correcto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nosotros, si en su momento no estamos dando buen fruto, vamos a ser echados en el fuego. Y esto se refiere a que en algún momento nos van a cortar del árbol y te fuiste, te vas a quemar porque esta rama no me dio buenos frutos, este árbol no me dio buenos frutos. Entonces es importante que si estamos con Cristo seamos mujeres de frutos, familia. En estos días mi esposo tuvo en la iglesia donde nos congregamos un evento solo para hombres. 2 días seguidos y fueron muy bonitos el evento, él me contó todo, pero claro, y la iglesia está llena de mujeres y van todo el mundo con sus esposos y todo. Y él me decía, definitivamente yo me siento bendecido porque casi todos los hombres ponían quejas de sus mujeres, porque claro, estaban interactuando, les estaban enseñando a ellos cómo ser líderes en la casa y ellos decían, ¿y cómo hacemos si nuestra mujer hace esto? ¿Cómo hacemos? Mujeres que se pasan chismoseando con la vecina, mujeres que no se pasan en la casa, ellos están trabajando y ellas se pasan en la casa hablando por teléfono, chateando, llegan a la casa, la encuentran desordenada, no tienen los quehaceres hechos, los hijos están abandonados y vamos a la iglesia y no estamos dando frutos. Por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Tenemos que estar llenos del fruto del Espíritu Santo. Y más adelante vamos a ver que Él va a decir, pero Señor, si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, no es el don de una persona que te garantiza que esa persona tenga una relación. Traten de ver que la iglesia donde ustedes se congregan sea una iglesia de frutos, de testimonios, porque lo que uno es lo que uno le transmite a su iglesia. Si yo soy una mujer de frutos, yo voy a transmitir fruto a mi iglesia. Porque siempre estamos, el entretenimiento. Cuando yo estoy viendo una película, yo estoy aprendiendo de lo que esa película me está ministrando. Cuando veíamos novelas, pero yo veía muchas novelas, yo estaba aprendiendo de lo que la novela me estaba ministrando. Entonces me llenaba de odio, me llenaba de amargura, me llenaba de inseguridades. Creía que mi esposo siempre me estaba haciendo infiel, porque eso es lo que nos enseñan las novelas. Y es lo mismo, cuando vamos a una iglesia, nosotros estamos aprendiendo de quien está al frente y de quien yo estoy escuchando. Por eso es tan importante, como dice, no debemos juzgar, pero si Él nos dice que debemos tener cuidado y guardarnos de los falsos profetas, es porque de cierta manera tenemos que hacer un cierto juicio para saber si la iglesia donde yo estoy yendo es una iglesia de frutos o es una iglesia que simplemente sirve a Cristo para engañar a la gente o para llenarse en los bolsillos de dinero. No todos los pastores hacen lo mismo. Hay muchas iglesias que utilizan las finanzas de la manera correcta, pero hay otras iglesias que únicamente los pastores lo que quieren es el dinero, pero no son personas de frutos, porque no tienen ni siquiera una relación con el Espíritu Santo. Entonces, eso, familia,
tengamos cuidado, no nos dejemos engañar, debemos cuidarnos de los falsos profetas. Recordemos que el enemigo engañó con la palabra del Señor. Pidámosle mucho al Espíritu Santo discernimiento. En este último tiempo tenemos que aprender a usar el discernimiento, ver menos con nuestros ojos carnales y empezar a ver en el Espíritu realmente. El Señor nos revela por sus frutos, ustedes ya saben, no por sus dones. ¿Cómo está hablando esa persona? ¿Cómo se comporta? De esa manera tú te das cuenta realmente quién es tu pastor, quién es tu pastora, quién es tu líder. Y también nosotros mismos tenemos que ser mujeres de frutos, porque si no somos mujeres de fruto, él al final dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Ya, como las 10 vírgenes. 5 se quedaron y las otras 5 se fueron, porque habían 5 que no estaban dando buenos frutos, porque habían 5 que no estaban esperando al novio de la manera correcta. Y hoy todavía tenemos mucha gente en las iglesias que llevan años y todavía les parece normal ir a las discotecas los viernes o los sábados y emborracharse hasta más no poder. Todavía siguen conversando con la gente incorrecta, todavía siguen coqueteando con hombres que son casados, mujeres que están casadas, son cristianas y todavía siguen teniendo conversaciones con hombres que no son su esposo, de coqueteos. El que vamos a una iglesia los domingos no garantiza que somos cristianos. Esa no es la garantía, son tus frutos. Bueno, amén. Entonces, amén familia, eso les quería compartir en esta noche. Vamos a orar para terminar esta enseñanza y si alguien quiere preguntar algo después de la oración y ya. Entonces, no sé si Adri quieres dirigir la oración final o Dianita. Diana, te voy a dar la oportunidad porque hice mucha pregunta ahorita. Amén, bendito Tan Dios. amable la Adri. Bien bella, mi Adri, bien bella. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, a ti sea la gloria, la honra, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A ti te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Creemos firmemente que en este tiempo tú has sido ministrándonos, Señor, una vez más, Señor, en cada uno de los miembros que estamos aquí reunidos, Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Padre, te ruego que cada palabra, Señor, ministrada, Señor, a través de tu hija Johanna, Señor, sea, Señor, sembrada en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, ponga ese avivamiento, Señor, esa hambre y sed de buscar de tu presencia, de tu amor, Señor, de llenarnos, Señor, de cada día, Señor, de frutos, Señor, esa convivencia, Señor, vivificar, Señor, tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Pon el fuego, Señor, en el nombre de Jesús. Aviva ese fuego, Señor, en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor. Ministra, Señor, llénanos, Señor, de tu presencia, papá, en el nombre de Jesús, Señor, en cada hijo tuyo, en cada hija tuya, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste, Señor, para que se vea, Señor, el fruto, Señor, de cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y seas tú obrando, Señor, como siempre lo haces en tu hija Johanna, Señor, que pon, Señor, ese carbón, Señor, de fuego, Señor, en su vida, Señor, en su boca, Padre, para que ella siga sembrando, Señor, tu palabra, Señor, en tu pueblo, Señor, y en su familia, Señor, seas tú cubriéndolo, Señor. Gracias, Padre, bendice, Señor, a cada hija tuya, Señor, en este grupo, Señor, y a ti sea la gloria y la honra, Padre Santo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Dianita, muchísimas gracias. A Chicas, ya ti, saben, mañana nos vemos en el club de lectura. El libro de verdad que va a empezar a compartirnos Jessie es
Es importante que conozcamos al Espíritu Santo. Es importante porque sin el Espíritu Santo no podemos nada. De hecho, los que estamos estudiando Mateo, nos hemos dado cuenta que cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús fue cuando él empezó su ministerio. No fue antes. Entonces, es importante que nosotros conozcamos quién es el Espíritu Santo y cómo tener una relación con el Espíritu Santo. Y este libro nos habla sobre este tema, entonces les invito a que nos conectemos mañana. Es totalmente gratuito, no tiene precio, entonces no hay motivos para que digan, no puedo porque no puedo pagar. No, esto en verdad, el que quiere aprovecha lo que es gratis. Es ¿a qué horas, mi Jessie? 7. ¿En qué parte estás tú? Yo estoy en Nueva York, a las 7 de la noche de Nueva York. 7 de la noche de Nueva York. O sea, sería, mírale, ¿qué horas tienes en este momento, Son las Jessie, para 9 y que ella 20 de la sepa? noche aquí. Aquí, Entonces ya con eso ustedes más o menos Claro. ven qué diferencia de horario aquí en tienen y es Perú, a las 7. en Perú también es las 9:20. Ah, entonces tienes la misma hora, Dianita. Sí, tenemos la misma hora. Ok, ¿y vas a venir mañana? Pues claro, de cabeza, yo necesito. Ah, en Ecuador también es la misma hora, dice. Claro, Para Ecuador. Ecuador y Colombia es la misma hora Ah, bueno, también, entonces 7 nos de la vemos con el noche. favor de Dios mañana a las 7. Prepárense Eh, los lentes que las voy a poner a leer a todas. No, mentira, Sí. que no es obligatorio, es la que quiera. Le sacamos brillo a los lentes. Ya hay una personita que está pidiendo oración. Dice que no quiere seguir con esa debilidad. ¿Cómo es tu nombre? Porque no sabemos tu nombre. No, ya no habló más. Ah, Giovanna. Giovanna, mi preciosa. Una debilidad de pecado, me imagino, que no has podido vencer, ¿verdad? No puedo. Pero la palabra del Señor nos dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. El poder de Dios se manifiesta en tu debilidad, Giovanna, ¿sabes? Y esa lucha que tú tienes ahorita necesitas llenarte de Dios, porque cuando nosotros estamos llenos de Dios, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos ni el pecado nos domina a nosotros. Entonces nosotros vamos a orar por ti en este momento, sí, pero necesitamos también compromiso de tu parte, mi preciosa, buscándole todos los días al Espíritu Santo. Entra mañana a la lectura bíblica. Yo sé que este libro te va a ayudar muchísimo para que conozcas cómo debe ser tu relación con el Espíritu Santo, pero búscale a Dios todos los días en tus oraciones. Yo te invito a que, no sé a qué horas tú te levantas, pero trata de levantarse una hora más temprano de lo normal. Ya te estoy enseñando, mi preciosa. Trata de levantarte una hora más temprano de lo normal para que le dediques esos primeros minutos de tu tiempo a Dios, ¿ya? Entonces vas a empezar a orar por ti, entregarle al Señor tus debilidades, reconoce que eres pecadora. La palabra del Señor nos dice, porque si confesare nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces es importante que confieses ante Dios, Señor, yo reconozco que tengo un pecado. El que tú lo reconozcas es un avance, porque significa que estás de acuerdo que Dios dice que eso es un pecado y tú no quieres desagradar más a Dios ni quieres desobedecer más a Dios. Entonces yo te invito a que lo confieses, le digas, Señor, ayúdame con mi debilidad porque yo quiero hacer las cosas bien, porque yo no quiero seguir siendo esclava de este pecado, yo quiero desligarme de toda atadura que yo pueda tener y renuncia. Es importante que tú misma renuncies, tú misma dices, hoy yo renuncio, no sé cuál sea tu pecado, pero tú misma le pones por nombre propio, lo vas a decir, hoy yo renuncio, un ejemplo, inmundicia sexual. Hoy yo renuncio a la inmundicia sexual, no quiero que seas parte de mi vida, yo quiero agradar a Dios y en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de mi vida y te pido en el
en el nombre de Jesús, Señor, que rompas todo acta de decreto que el enemigo tenga levantado sobre mi vida. Yo en mi carne no lo puedo hacer, pero contigo sí puedo hacerlo. Ayúdame. Si tienes que bloquear gente, si tienes que apartarte de gente, porque obedecer también es una decisión, ¿ya? Obedecer también es una decisión. A veces nos toca cambiar números telefónicos. Aquí hay mujeres que han cambiado sus números telefónicos, que han cerrado redes sociales, porque la palabra nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor que entres tuerto al cielo que te vayas completico para el infierno. Eso no quiere decir que te vas a sacar el ojo literalmente, pero sí nos está hablando de que tengo que renunciar a personas, tengo que cerrar redes sociales, tengo que dejar trabajo, lo que sea, con tal de que no se pierda tu alma. Pídele mucho la ayuda al Espíritu Santo, porque con la ayuda del Espíritu Santo, Él te da el dominio propio para poder lograr vencer esa tentación y que ya tú no seas esclava del pecado, ni que el pecado se enseñoree de ti. Bueno, entonces vamos a orar, mi Johanna preciosa. Y si quieres, de pronto me escribes al interno. Y si quieres confesarme qué es lo que te está pasando para yo poder guiarte en la oración de confesión y que seas libre de eso, no tengo ningún problema que lo hagas. Bueno, vamos a orar, familia, apoyémosle a Giovanna en oración por esa debilidad. Padre, Señor, tu palabra nos dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Y hoy, Señor, colocamos todas como hermanas en Cristo a Giovanna, Señor. Tú la conoces muy bien y tú sabes, Señor, que ella está teniendo una lucha con la carne, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que llenes la vida de tu presencia de Giovanna, Señor. Que ella pueda, Señor, tener el dominio propio y el control para aprender a renunciar al pecado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que no permitas que el pecado se enseñoree más de ella, Señor. Es tu hija. Ella reconoce que está haciendo mal. Ella reconoce que quiere agradarte a ti, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de ella, Padre, porque ella sola no puede hacerlo. Pero tu palabra nos dice que contigo todo lo podemos, que lo que es imposible para nosotros, para ti es posible, Señor. Ella ha decidido colocar la mirada en Jesús. Ella está caminando, ella está queriendo hacer las cosas bien, Padre. Por favor, ayúdala, Señor. De la misma manera que lo has hecho con cada una de nosotras que estamos aquí presentes, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra nos dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, pidiendo por un motivo, ahí estás tú, Señor, y que tú vas a escuchar nuestras oraciones. Y hoy todas como hermanas, Señor, te clamamos y te pedimos por Giovanna, Señor. Ayúdale en su debilidad, Señor. Tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad de ella, Padre Celestial. Dale dominio propio y en el nombre de Jesús, toda atadura que ella tenga de pecado en su vida, todo lo que la esté atormentando, yo le ordeno que salga de su vida y que la suelte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y se rompen todas cadenas de maldiciones generacionales que ella pueda estar cargando en el nombre de Jesús. Tú sabes que la sangre de Cristo tiene poder y Satanás, tú tienes que soltar a esta mujer que ha decidido vivir para Cristo. Tú ya no tienes autoridad sobre ella y Jesucristo ha vencido en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Padre, que tú le vas a ayudar a vencer, Padre Celestial, que ella no está sola, que tú estás con ella y que tú vas como poderoso gigante. Dale dominio propio, Señor, y muéstrale, Señor, y dale sabiduría para que ella pueda vencer, Señor, para que ella pueda huir del pecado, Padre. A veces tenemos que huir, Señor. Muéstrale lo que ella tiene que hacer. Espíritu Santo, ilumínale. Ilumínale y muéstrale lo que ella debe de hacer para caminar en rectitud contigo. Padre, tu palabra nos dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú le levantas. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú le has perdonado a ella, Señor, y porque tú la vas a levantar nuevamente, Señor. Arrepentidos y convertidos, nos dice tu palabra, Señor. Dale vestiduras nuevas, Señor. Pon el anillo nuevamente como autoridad, Señor. Somos débiles, Señor. Somos pecadores, Padre, pero reconocemos que necesitamos cada día más de ti, Señor. Llénala tanto de ti que ya el pecado no sea una debilidad para ella, Señor, y que ella pueda tener control y dominio propio. Gracias te damos por la victoria que ya está dada en la cruz del Calvario. En el nombre del Padre, Señor, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Giovanna. Ya
Si quieres, me puedes escribir y conversamos. Podemos hacer una oración para que seas libre de lo que te esté atormentando. Familia, entonces nos vemos mañana en la lectura bíblica. Bueno, no sé, Dios me las bendiga a todas y les amo muchísimo. Bye. Gracias por participar. Bye. Feliz noche. Feliz noche, nos vemos mañana. Chao, Adri. Chao, Jessiquita. Chao. Eh, Chao, mi Johanna hermosa. chao, mi preciosa. Chao.